Buenas noches, hermosas canciones que hemos cantado, hermosa letra de cada una de ellas, ¿sí? Esto yo creo que lo podemos sacar. No lo vamos a usar. ¿Lo dejo así? Gracias. Qué bueno que podamos cantar. Qué triste cuando un cristiano no canta. Si hay un ser en la tierra que tiene que cantar es el cristiano. Qué triste es ver a cristianos que no quieren cantar, siendo los únicos seres sobre la tierra que tenemos motivo para cantar, ¿sí? Un motivo realmente especial. Vamos a leer Juan capítulo 10, 3 versículos muy conocidos, versos 27, 28 y 29, seguramente a algunos de los que están aquí se los han leído el día que recibieron a Cristo o recibieron a Cristo con estos versículos. Gracias, Lisandro. Bien, dice Juan capítulo 10, verso 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Sí? Este es uno de los pasajes más conocidos que hablan de la seguridad que tenemos todos aquellos que formamos parte del rebaño, mis ovejas, aquellos que hemos conocido a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Él dice, son mis ovejas. Y aquí el Señor nos dice que tenemos una seguridad absoluta. Yo les doy vida eterna, dice, y nadie las arrebatará de mi mano, y nadie podrá abrir con violencia la mano de mi Padre, ni la mía ni la de mi Padre. Y hoy el tema que quiero hablar es estar en las manos de Dios. Si le preguntamos en la calle a las personas qué es la mano de Dios, ¿qué van a decir? El gol de Maradona. 1986, ¿no? El gol mundial termina después de aquel partido que Argentina le gana a Inglaterra y le preguntan a Diego, ¿hiciste el gol con la mano? Y él dice, fue la mano de Dios. Y allí esa expresión luego queda ligado a la persona de Maradona y todo lo que ya nosotros conocemos. Quedó grabada esa expresión, la mano de Dios con la mano de Maradona, pero esa mano, como la mano de todos los seres humanos, hoy reposa en corrupción, esperando el día del juicio. Así que esa no es la mano de Dios. ¿Dios tiene manos? Sí, dice Santiago. ¿Dios tiene manos? No, dice Matías. Bien, vamos, la Biblia habla de manos. Que Dios tiene manos, que Dios tiene ojos, que Dios tiene oídos, que Dios tiene lengua o boca, que Dios tiene caminos. ¿Sí? Sin ninguna duda, la revelación de Dios fue progresiva. ¿Sí? El hombre no puede conocer a Dios a menos que Dios se revele, que se revele al hombre. Hay una revelación llamada revelación general, es la revelación de la creación. Dice el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, que dice, anuncia la obra de sus manos. O sea que toda la creación es como un gran escenario donde Dios se manifiesta a las personas y les cuenta cómo es Él. Y a través de la creación nosotros podríamos llegar a conocer su poder, su sabiduría, ¿sí? Su bondad hacia todas las personas, su grandeza, los atributos del Dios. El salmista en el Salmo 95, verso 4 y 5 dice, en sus manos están las profundidades de la tierra, las alturas de los montes son suyas, suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Esa es la primera revelación que Dios le da al hombre, ¿sí? La creación. Pero a través de eso no podemos llegar a conocer verdaderamente cómo es Dios si Dios no se revela también a través de palabras, ¿sí? Y Dios se reveló por un lenguaje que nosotros podamos comprender, que la grandeza de Dios sea entendible para nosotros, porque Dios es tan alto, tan sublime, que el hombre no lo podría entender. Por eso,
La Biblia dice que Dios tiene oídos porque Dios escucha. La Biblia dice que Dios tiene boca porque Dios habla. La Biblia dice que Dios tiene brazo porque actúa con poder, el brazo fuerte, que tiene espaldas porque habla de la paciencia que tiene Dios para con nosotros. La Biblia habla también de los caminos de Dios, como si Dios caminara como nosotros, para hablar de los designios eternos de Dios. Pero todo esto Dios lo hace para que nosotros podamos entender cómo es Él. Él se revela a través de palabras que nosotros entendemos para que podamos conocer lo que no podríamos conocer de otra manera. Hay un peligro detrás de todo esto, y es que nosotros lleguemos a pensar que Dios es como nosotros, que lo humanicemos a Dios, dado que Él se ha hecho entendible para el ser humano. Muchas veces el hombre tiene una idea falsa de Dios porque nuestro lenguaje es limitado, pero Dios es mucho más alto que nosotros. Dios es espíritu, y Dios no tiene ni ojos, ni manos, ni espalda. Dios es espíritu, y se revela de esa manera para que nosotros podamos entender. Las manos son una maravilla de la ingeniería. Las manos del hombre son realmente una maravilla de la ingeniería que ningún ingeniero pudo inventar. El hombre puede llegar a hacer movimientos firmes y finos con sus manos. Por supuesto nos va costando, ¿no? Vemos a Marquito cómo toca, y seguramente al comenzar, ¿dónde está Marco? Allá, al comenzar era medio torpe la mano, ¿verdad? Pero después se va afinando, y así pasa siempre. Pero la mano realmente son como los ojos del cuerpo, porque tienen la mayor proporción de receptores táctiles del dolor, de la superficie, del calor, que el resto. Entonces lo utilizamos muchas veces para probar si la pava está caliente, ¿no? ¿Sí o no? Si está áspero, si nos quemamos también, por supuesto, pero la mano realmente es una maravilla que el hombre no pudo imitar. Es cierto que hay los ingenieros, esta semana fueron el Día del Ingeniero, los ingenieros han inventado manos electrónicas o electromecánicas que se parecen mucho. Tenemos un funcionario que le falta una mano y la vemos siempre ahí, parece igual a la otra, pero no la puede mover. Bien, y realmente la mano es una maravilla que Dios creó, y cuando no la tenemos, se puede sobrevivir sin oídos, sin ojos, sin piernas, sin pies, pero sin las manos somos totalmente dependientes. ¿Qué pasa? ¿De qué habla esto de las manos de Dios? En mis manos. Dios dice, en mis manos. Nadie podrá separar a aquellos que Dios tiene en sus manos. Hay un libro en el Antiguo Testamento que es el libro de Esdras. Búsquenlo rápidamente y ténganlo abierto, porque allí Esdras, desde el capítulo 7 en adelante, la segunda mitad del libro, él habla mucho de la buena mano de Dios. ¿Sí? Simplemente para un breve repaso, Esdras era un levita que se había dedicado a estudiar la ley de Dios. Él vivía en el destierro en Babilonia, y Dios le encomendó una misión especial. Hacía 80 años que Zorobabel había vuelto a la tierra. Habían reedificado el templo. Hacía 60 años que el templo estaba reedificado, pero el templo todavía no funcionaba, vamos a decir así, porque le faltaban los levitas, le faltaban los sacerdotes, le faltaba quien enseñara la ley. Entonces, él, estando allí en Babilonia, siente que tiene que ir a Jerusalén y hacer ese largo viaje para llegar a Jerusalén. Él tenía la difícil misión de volver a Jerusalén para restablecer el culto en ese templo que estaba prácticamente vacío y deshabitado. La Biblia nos dice cómo nace en él esa necesidad. Sin ninguna duda que Dios despierta su interior, Dios despierta su corazón, y él no era un improvisado. La Biblia dice que él era un escriba diligente que se había preparado en su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Eso dice el capítulo 7, verso 10. Ahora, él no sabía cómo podría lograr esa misión. Él necesitaba de la mano de Dios. Y fue así que se presentó ante el rey. ¿Y qué dice el versículo 6 del capítulo 7?
Esdras 7:6, ¿qué dice? Le concedió todo lo que pidió porque la mano de Jehová estaba sobre él. ¿Sí? Esdras 7:6. Entonces allí tenemos que la mano de Jehová estaba trabajando sobre el rey. ¿Cuánto duró el viaje? 4 meses. ¿Cómo fue que llegaron? Versículo 9. Dice que llegaron a Jerusalén estando con él, ¿qué dice? La buena mano de Dios. Ahora, el rey no solamente permitió que volvieran, sino que también les otorgó una gran cantidad de dinero y bienes que ellos iban a llevar para restablecer el servicio en el templo. Ahora, ¿cómo ocurrió esto? ¿Quién movió el corazón del rey? Que dice el verso 27 y 28, dice, Jehová, Dios de nuestros padres, puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes y poderosos del rey. Allí está nuevamente la buena mano de Dios. ¿Y cómo se sintió Esdras? Fortalecido por la mano de Dios. Hay cosas que tiene que hacer Dios y otras que podemos hacer nosotros. Ahora, cuando están por salir, Esdras pasa revista al pueblo que estaba con él y se da cuenta que no había ningún levita ni ningún sacerdote. Tenía que volver a poner en funcionamiento el templo. Y si no había levita y sacerdote iba a ser muy difícil. Entonces, ¿qué hicieron? Mandaron a averiguar por alguno para ver si venía alguno más. Y el verso 8-18 dice que nuevamente, ¿sí?, trajeron, según la buena mano de Dios sobre nosotros, trajeron 38 levitas y 220 sirvientes del templo. Dios obró también en el corazón de ellos. La buena mano de Dios estaba allí trabajando junto con Esdras. Ahora, ¿cómo harían ellos para que nadie los asalte en el camino? Porque era una comitiva que venía con muchísimo oro y muchísimo dinero. Y ¿saben qué? Lo que dijo él, 8:22, me da vergüenza decirle que me pongan una comitiva de soldados que nos acompañen. ¿Por qué? Porque le dije tantas veces al rey que la buena mano de Dios estaría con nosotros, que ya no puedo decirle, pero por las dudas, dame una guardia que me acompañe. ¿Sí? Y fue así que él llega finalmente a Jerusalén porque la buena mano de Dios lo acompañó en todo este viaje. Así que, hermanos, yo los invito a que analicemos muy rápidamente qué es esto de la mano de Dios y cómo es la mano de Dios. Busquen Salmos 89:13. ¿Cómo es la mano de Dios? ¿Quién lo tiene? Alberto, vamos. Bien, ¿qué es la diestra? La mano derecha. Generalmente la mayoría de las personas son diestros, algunos son zurdos, pero la mayoría de las personas manejan mejor su mano derecha y tienen la mayor fuerza. Bueno, aquí le habla como si no existieran los zurdos, vamos a decirlo así. La mano fuerte de Dios es la derecha. Y dice, fuerte es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestro. Es la mano creadora de Dios, es la que hizo todas las cosas, es la mano que sustenta el universo, ¿sí?, que todo siga funcionando bien. La mano que fija los ciclos naturales, que fija las estaciones, que le ordenó al mar que no avance de su límite, es la mano que fijó las órbitas celestes de tal manera que los planetas y todos los cuerpos celestes no se salgan y choquen entre sí, ¿sí? Es la mano que ordena el curso del universo. En primer lugar, vamos a ver qué es la mano que provee. La mano que provee. Estar en las manos de Dios es sentir que es la mano de Dios la que nos provee para nuestras necesidades. Es la mano que provee. Salmo 104, síganme con la lectura, versos 27 y 28. Dice, todos ellos, Salmo 104, 27 y 28,
Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, dice, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. ¿De quién está hablando? ¿Eh? Sí, pero todos ellos, ¿de quién habla? Todos ellos. ¿Eh? No escucho yo. Los seres vivos, los pajaritos, todos los seres que están sobre la tierra van a recibir su alimento. Lo dijo también el Señor en el Sermón del Monte, cuando estaba enseñándole a sus discípulos sobre la ansiedad, qué habremos de comer, qué habremos de vestir, qué pasará el día de mañana. Y Él les dijo, miren las aves del cielo, que no siembran, que no siegan, que no recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y entonces es la mano de Dios la que provee. ¿De dónde llegan tus recursos? Bueno, yo trabajo bajo dependencia, tengo un patrón, me paga. Bien, otro dice yo soy patrón o tengo un negocio, lo que vendo es lo que gano. Si no vendo, no gano. ¿Verdad? ¿De dónde vienen los recursos? De Dios. ¿Sí? De Dios. ¿Quién te dio la inteligencia para entender sobre un buen negocio, para sobresalir en lo que haces? ¿Quién puso delante de ti una oportunidad que te fue bien? ¿O quién cerró esa puerta para que no entraras por ese camino? ¿Sí? ¿O quién cuidó de ti? ¿Por qué justo llegaste en ese momento en que apareció alguien con una buena oportunidad o otro apareció justo antes que vos y la perdiste? ¿Sí? ¿Quién es el que te da el sustento? ¿Quién es el que permitió que puedas comprar ese auto o que tengas ese trabajo o que el dinero te rinda a lo largo del mes? Es la misma persona que alimenta a las aves, que envía la lluvia, que cierra los cielos, que desata los vientos, que siembra alimentos en el mar, que permite las estaciones y que abre su mano para saciar de bien a todos los que esperan en Él. ¿Y cuánto hace que no les dé gracias a Dios? Miren, a veces les enseñamos a los chicos que tenemos que orar antes de comer. Y esa es una buena forma de entender que la comida que está sobre nuestra mesa viene de Dios. Eso es lo que le tenemos que enseñar a nuestros hijos. Toda la comida, los bienes que Dios nos da, es porque Dios abre su mano. ¿Sí? Muchas veces creemos que es por nuestro trabajo, por nuestra inteligencia, por nuestras, capacidades, pero es Dios quien nos da todo eso. Por lo tanto, todo se lo debemos a Dios. El apóstol Pedro, hablando de la ansiedad, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La mano del Señor es la que provee. Así que, hermanos, no dejemos de darle gracias. No sé si es mucho o poco, ¿sí? Pero es lo que Dios te da. Dale gracias a Dios porque nunca te ha de faltar. Dice el Salmo 37, verso 25, joven fui y he envejecido. ¿Y qué fue lo que no vi nunca? ¿Qué dice? Justo, desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, hermanos, quizás no tengamos el auto 0 kilómetro, ni las posibilidades de viajar a Disney, ni mucho menos, no importa. Tenemos lo que Dios nos da y eso sí es lo que nosotros tenemos que agradecer porque es la mano de Dios la que provee. En segundo lugar, es la mano de Dios la que guía nuestro camino. Vamos al Salmo 73, versos 23 y 24. Henry, ¿puede ser? Salmo 73, versos 23 y 24. Bien,
Si ustedes leen este salmo, van a ver que el salmista, que era Asaf, tuvo una gran crisis de fe. Una crisis de fe muy importante que casi le produjo una caída. Casi, dice, a punto estuvo de resbalar. Por poco resbalaron mis pasos, por poco me deslicé. ¿Qué es lo que pasó? Tuve envidia de los arrogantes. A ellos todo les va bien, ellos no tienen problema, ellos si juegan la lotería la ganan, ellos si emprenden un negocio ganan muchísimo dinero, ellos aún haciendo trampas salen siempre bien, y nosotros, nunca les pasó a ustedes, ¿verdad? A mí sí. Montones de veces pasamos por estos pensamientos. Una crisis de fe, ¿sí? El camino del justo suele ser más difícil. Es un camino angosto. Precisamente el Señor Jesucristo dijo que el camino angosto es angosto porque no hay lugar para llevar cosas, para hacer alianzas. Tenemos que dejar un montón de cosas, hay que humillarse para entrar y es difícil para caminar. Pero es un camino que lleva a la gloria. Es un camino con un final realmente feliz. El hombre natural escoge su camino sin elegir a Dios. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. No hay forma de que el hombre natural busque a Dios ni llegue a Dios. Es Dios quien busca al hombre, ¿sí? Lo toma en sus manos y lo lleva por el camino hasta llevarlo al cielo. Es Dios quien nos guía con su propia mano. Si ustedes leemos la historia de Israel, vamos a ver cómo Dios los saca de Egipto con mano fuerte y brazo extendido. Mano. Lo toma de la mano. Jeremías capítulo 31, cuando habla del nuevo pacto, dice, no va a ser como la primera vez cuando tomé a Israel de la mano y lo saqué de Egipto. Dios saca a Egipto a Israel de Egipto tomándolo de la mano, lo guía en el desierto bajo su mano experta, lo lleva a una tierra nueva donde su mano primeramente la había limpiado de los pueblos y establece a su pueblo en aquel lugar. Un pueblo que siempre fue rebelde y aún en su rebeldía, dice Dios, extendí mis manos hacia ellos, a un pueblo rebelde. Dios siempre tomó de la mano a su pueblo. Es la misma mano la que usó Dios, que usa con nosotros para guiarnos en nuestra vida diaria. Hay muchos distractores en la vida. Hay muchas cosas que desvían nuestros ojos, ¿sí? Hay muchas cosas que nos llaman la atención. Pero como escuchábamos el otro día, todavía se escucha la voz de Dios diciendo, ¿sí? Nunca se apartará de tu boca, ¿qué cosa? Este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuál es el secreto para que todo nos salga bien? ¿Cuál es el secreto para que nos prospere nuestro camino? Escuchar la voz de Dios como cantábamos. Quiero oír tu voz. Quiero oír tu voz. Escuchar la voz de Dios que nos guía aún en medio de la oscuridad. El buen pastor tiene vara y tiene cayado. ¿Para qué usa ambas cosas? Algunas para proteger de los enemigos, pero otros para aquellas ovejas mañosas que quieren siempre irse al costado del camino, las trae de vuelta. Las ovejas, muchas veces obstinadas, necesitan ser guiadas de la misma manera que las ovejas sumisas. Las dos necesitan el pastor. Va a utilizar diferentes maneras para una que para otra, pero ninguna de ellas se perderá. Como lo leíamos en Juan capítulo 10, ninguna de ellas se perderá. ¿Por qué? Porque el pastor las tiene en sus manos. Porque Él las guía aún más allá de la muerte, dice el salmista. ¿Hay alguna situación en que la mano de Dios no pueda alcanzarnos? Dice el salmista, si tomare las alas del alba y habitare
en los extremos del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. No hay ningún lugar donde podamos escapar de la mano de Dios. Dios puede guiar nuestra vida, ¿sí? Muchas veces cuando viajamos, con mi familia oramos antes de salir, seguramente ustedes también, encomendando nuestra salida. Un viaje de 1.200, 1.300 kilómetros, decimos, hay peligro. Pero qué lindo es cuando todas las mañanas, en realidad, encomendamos nuestro día a Dios. No sabemos qué va a pasar ese día, pero qué lindo es decirle a Dios, Señor, pase lo que pase, quiero que tú guíes mi camino. Quiero que tú me guíes. Quiero que tú me lleves de la mano. Quizás pasen cosas difíciles ese día, pero sabemos que nunca nos desprenderán de la mano del Señor. Es la mano entonces, ¿sí?, que provee, es la mano que guía, es la mano que moldea la vida. Jeremías capítulo 18, no lo vamos a leer, pero después búsquenlo, del verso 1 al 10, habla la historia del alfarero con el barro. Jeremías tenía que transmitir un mensaje al pueblo. Debía ir a observar algo en la casa del alfarero. Dios le dijo, anda a la casa del alfarero y mirá. Y dice que cuando él llega, el alfarero estaba trabajando sobre la rueda una vasija de barro. Y dice que de pronto, de tanto trabajarla, se da cuenta que había un defecto y no le gustó. ¿Y qué hizo? Otro masacote de barro y volvió a empezar. Y la hizo de nuevo hasta que la tuvo de tal manera que le gustó lo que hizo y entonces la dejó para poner en el horno. Ese momento de la creación de la vasija es un momento muy especial, porque la forma que tomaría allí es la que le va a quedar al final. Así que el alfarero no se enojó, no se inmutó, no se preocupó, porque era tiempo de trabajar sobre la vasija. Volvería a empezar, ¿sí? Y todo el tiempo que sería necesario trabajaría sobre la vasija. En sus manos, con sus manos, está trabajando sobre ese barro. Con las mismas manos que la construyó, la rompió y la volvió a construir, hasta que quedó satisfecho con lo que había logrado. Y el Señor es el alfarero. El Señor es el que trabaja. Su mano está obrando en nosotros. Su mano está trabajando en nosotros. Ahora pensá en tu vida, pensá en tu posición y pensá en los propósitos que Dios tiene al trabajar en tu vida. ¿Qué es lo que quiere el alfarero? Hacer algo lindo, hacer algo bueno, hacer algo útil, hacer algo que sea para la gloria de Dios. Pensá en lo que está ocurriendo en tu vida y pensá que quizás son las circunstancias que Dios está trabajando para hacer algo mejor en tu vida. La casa del alfarero es el escenario donde Dios trabaja y la rueda representa la providencia de Dios, las promesas de Dios, las circunstancias, los propósitos de Dios actuando en nuestra vida. Es la esfera de la gracia, es la esfera donde Dios obra, donde todo puede ocurrir porque Dios está moldeando nuestras vidas con sus manos. Así que no debemos enojarnos por la situación en la que estamos pasando. No debemos enojarnos por esa circunstancia difícil. Quizás son los instrumentos más poderosos para construir algo bueno con nuestra vida en las manos de Él. Nuestra vida no son controladas por la suerte, por el azar. Nuestra vida no es controlada por la casualidad. Nuestra vida está controlada por las manos del alfarero. Son las manos que trabajan en nuestra vida. Pero también es la mano que disciplina. Vamos a leer el Salmo 32, versos 3 y 4. Este es uno de los salmos penitenciales que tenemos en el Salterio, en el himnario del Antiguo Testamento. ¿Sí? Lo escribió David también. Escribió el 51, escribió el 32. La relación o el propósito es el mismo tiempo, más o menos. ¿Qué dice el verso 3 y el verso 4? Cañi, ¿podés leerlo?
Bien, muchas gracias. De día y de noche se agravó sobre mí tu mano. La buena mano de Dios estaba estrujando a David. ¿Sí? La disciplina es necesaria. La disciplina es necesaria en nuestra vida. ¿Sí? Porque estamos en formación, todavía no está terminada la obra. Dios no ha concluido lo que Él empezó. Así que estamos en un proceso. Y el pecado sigue siendo muchas veces una realidad en nuestra vida. Y tenemos que aprender a lidiar con eso y cómo tratar con el pecado, pero no siempre lo hacemos. David sabía que había cometido faltas graves. ¿Sí? Su espíritu, o el espíritu dentro de él, ya le estaba avisando, pero había algo que él estaba sintiendo, que cada día su cuerpo iba envejeciendo, que la mano de Dios estaba trabajando sobre él. Estaba preparándolo para aquel día en que el profeta Natán se le acercara y le dijera: tú eres aquel hombre. Cuando llegó ese momento, en vez de rebelarse, él se quebrantó. En vez de sentir que había sido agredido por alguien, él realmente no fue rebelde, no pasó por alto la oportunidad, sino que entendió que era la buena mano de Dios la que había estado obrando sobre él y que lo estaba llevando al arrepentimiento para que confesara y para que pudiera ser restaurado. No menospreció la mano dura de Dios, sino que escribió allí el Salmo 32, el Salmo 51, probablemente el Salmo 38, ¿sí? De cómo Dios iba trabajando sobre él cuando no había confesado. Es que la disciplina es una muestra de amor de Dios hacia sus hijos. Lo dice el escritor de los Hebreos, capítulo 12, versos 6 al 8. Dice: Dios, o el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Así que dice allí el escritor: no se enojen por lo que está pasando, porque Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es a quien el Padre no disciplina? ¿Qué hijo? Ahí sí dice, los bastardos. Los bastardos. Es la única vez que aparece esta palabra en el Nuevo Testamento. Bastardo significa hijo de una sierva o de un esclavo. ¿Sí? No eran reconocidos como hijos. Ismael era un bastardo, porque Abraham lo tuvo con Agar la sierva. Isaac era el hijo legítimo, el de la promesa. Hoy diríamos, bueno, pero es su hijo igual. Sí, ya sé. Genéticamente y todo era hijo, pero en ese momento, si el bastardo no heredaba. Entonces, y no le preocupaba al padre los hijos que tenía con las siervas. Lo importante era el hijo del linaje, ¿sí? Todos los demás no existían. No importaba si se portaban mal, no los disciplinaba. ¿Por qué no los disciplinaba? Porque no los amaba. ¿Por qué no los amaba? Porque no los consideraba como hijos. ¿Entendemos? La disciplina es un acto de amor. Y David comprendió muy bien esto, de que era la buena mano de Dios quien lo estaba disciplinando. Porque al final de su vida, unos cuantos años después, cuando otro pecado lo hizo caer, y cuando fue confrontado nuevamente ahora por el vidente Gad, ¿sí? Y Dios le dio a elegir 3 formas de castigo por su pecado. ¿Se acuerdan cuando hizo el censo? ¿No? Y Dios no lo había mandado. Fue Satanás quien incitó a David y él hizo el censo para gloriarse y Dios le dijo: bueno, te doy 3 posibilidades. Y él dice allí en primer libro de Crónicas, capítulo 21, verso 13, fíjense lo que dice, estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero no caiga en manos de hombres. Él sabía muy bien que la mano de Jehová disciplina, pero es misericordioso. Y efectivamente él comprobó que la disciplina, que tenía que durar 3 días, finalmente no duró los 3 días,
porque él se arrepintió y Dios frenó la disciplina, la peste que estaba cayendo sobre el pueblo. ¿Sí? David sabía que la mano que disciplina es la buena mano de Dios. Él lo supo. Qué bueno que entendamos que la disciplina es una muestra de amor. Dios sigue trabajando sobre nosotros, no abandona la vasija que se estropea, no quiebra la caña cascada, no apaga el pábilo que humea. Dios siempre tiene tiempo para aplicar disciplina en sus hijos, porque estamos en sus manos. Y Él un día acabará la obra que empezó. También es la mano que protege, lo leímos en Juan capítulo 10, ¿no? Mis ovejas están en mi mano, nadie las arrebatará de mi mano, ni de la mano de mi Padre. El Señor muchas veces habló de su cuidado personal sobre los discípulos, pero es en el capítulo 17 de Juan, como veíamos hace poquito con Mati, que Dios ora por los suyos. Y Él dice allí, Padre Santo, versículo 11 y 12, Juan 17, 11 y 12. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, el Señor ya habla como que se había ido, ¿no? Pero todavía estaba. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Y pocas horas después, cuando llega la turba para tomarlo, el Señor se para frente a sus discípulos y dijo, yo soy. ¿Se acuerdan qué pasó cuando él dijo, yo soy? Cayeron al piso, volvieron a venir. ¿Qué quieren? Lo buscamos a Jesús Nazareno. Bueno, si me buscan a mí, dejen ir a estos. El Señor protege a los suyos. Nadie pudo tocar a ninguno de esos discípulos, ni aun a Pedro, que cometió un delito, como cortarle la oreja a una persona. Ni siquiera Pedro esa noche fue llevado preso. El Señor los protegió. Y después de ver el poder del Señor, ninguno se atrevió a contradecirlo, ¿no? No, sí, que se vayan, nosotros te queremos solamente a vos. El buen pastor protegiendo a sus ovejas. En Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo, después de repasar todo lo que pudiera existir, que pudiera separar al creyente del amor de Dios, dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántas veces necesitamos recordar que estamos en las manos de Dios y estamos más que protegidos? ¿Quién podrá hacer daño si estamos en las manos de Dios? Ni las fuerzas de la oscuridad podrán abrir las manos de Dios para que uno de los suyos caiga de ese lugar. ¿No te da ganas de darle gracias a Dios por la seguridad que tenemos? ¿Sí? Que nada malo habrá de pasarnos si Dios no lo permite, y aún si Dios lo permitiera, que nuestros nombres siguen escritos en el libro de la vida. Porque puede pasar que entre un ladrón a casa, que alguien nos lastime, que perdamos un montón de cosas, sí, pero algo seguro, 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 es que nadie podrá quitarnos lo realmente importante, porque nuestra vida se va a acabar. De una manera o de otra se va a acabar. Y las cosas que hoy nos desvelan, el auto, el trabajo, las cuentas y todo lo demás, se va a terminar. ¿Sí? Dejará de ser una preocupación, pero nuestra alma estará en las manos, para siempre, en las manos de Dios. Así que Dios es la mano que nos protege. Rápidamente, es la mano que maneja nuestros tiempos. Hasta las 9:30 le voy a dar hoy, no se enojen. Es la mano que maneja nuestros tiempos. Salmos, capítulo 31, verso 15. Vamos. ¿Quién lo lee? ¿Alguna de las chicas? Salmos 31, 15. Voy a pedir un poquito más de agua a alguno de los aguateros, y nadie. Ahí. ¿Quién lo lee? Vamos.
En tu mano están mis tiempos. Como escuchábamos también esta semana, el tiempo es una dimensión humana, es una dimensión de esta vida natural. Y que como sabios tenemos que vivir redimiendo el tiempo. ¿Vieron el devocional de esta semana? Bien, como buenos administradores de las cosas que nos da Dios, tenemos que también administrar nuestro tiempo. Ahora, nadie conoce su fin, ¿verdad? ¿Alguien puede decir cuándo va a morir? ¿No? No, nadie lo conoce. Sí, todos sabemos. Qué vivo. Cuando el Señor quiera, dice, sí, es cierto. Sí, lo que todos sabemos es que tenemos fin. Hay un fin para nuestra vida, que somos frágiles, que es como todas las imágenes que hablan de la vida del hombre que es corta, ¿verdad? Que somos frágiles. Pero es una gran bendición no saber cuándo habremos de morir. Es una gran bendición no saber cuándo habremos de morir. Porque si no viviríamos, ¿sí?, esclavizados por esa fecha. A veces pensamos que sería bueno que Dios nos dijera, vas a vivir 70 años. Bueno, como Ezequías, vas a vivir 15 años más. Bueno, metió la pata Ezequías en esos 15 años. Es bueno no saberlo, sino que tenemos que vivir cada día, ¿sí? Puede ser que alguna enfermedad nos avise con tiempo, pero no quiere decir nada para el poder de Dios, ¿sí? A veces los más sanos son los que a veces se van antes, porque en realidad nuestros tiempos están en las manos de Dios. El mundo vive aterrorizado por la idea de la muerte, porque no sabe lo que hay del otro lado. Nosotros sí sabemos que cuando nuestros ojos aquí se cierren, vamos a pasar una vida mucho más plena que la que tenemos hoy. Nosotros sabemos quién guía de nuestra mano aún más allá de la muerte. Cuando atravesemos ese río, sabemos que del otro lado están las mansiones que Jesús ha ido a preparar para nosotros. Por lo tanto, no estamos en oscuridad, sino que nosotros sabemos, pero nuestros tiempos están en las manos de Dios. ¿Podemos hacer planes para el futuro? ¿Tenemos que hacer planes para el futuro entonces? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Tenemos que prepararnos para el futuro? Sí. Tenemos que estudiar, tenemos que trabajar, tenemos que hacer todas las cosas porque en realidad nosotros vivimos para la gloria de Dios. Y tenemos que ser los mejores estudiantes, los mejores maestros, los mejores vecinos, los mejores padres, los mejores hijos. Y tenemos que prepararnos, ¿sí?, para que el tiempo que nosotros estemos aquí en la tierra, demos gloria a Dios de la mejor manera posible. Tenemos que prepararnos, aunque no lo sepamos, que nuestros días terminen el día de mañana. Porque si miramos el tiempo como lo mira Dios, Dios dice, un día es como 1000 años. 1000 años atrás estábamos en la edad oscura, ¿no?, de la Edad Media. 1000 años atrás no había nada. Un día. Y 1000 años como un día. Para Dios la eternidad es la realidad. Para Dios el tiempo no existe. Nosotros somos temporales. Solo nosotros somos temporales. Y pronto nosotros vamos a estar también gozando de esa otra dimensión en la cual el tiempo no existirá más. Así que, hermanos, alegrémonos y gocémonos. Si nos toca vivir 90 años, bien. Si nos toca vivir 20 años o 10 años, ¿qué es eso comparado con la eternidad? Asegurémonos que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, ¿sí?, porque toda la eternidad estaremos con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nuestros tiempos están, ¿dónde? En las manos de Dios. Y las manos de Dios son las manos que también pueden cuidar lo más importante. Salmo 31, que leímos recién, pero ahora el versículo 5. ¿Quieres leerlo, Cristian? No. ¿Pablo? ¿Lo tenés ahí o no? No. ¿Quién lo están escribiendo? Pues Salmo, Albert o Marcel. Marce.
Bien, el salmista dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. ¿Quién utilizó ese versículo al momento de su muerte? Señor Jesús. Dice Lucas que entregó su espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué otra posesión vale la pena de las que tengamos? ¿Qué es más importante? Dice el Señor, ¿se acuerdan? ¿De qué le vale al hombre? ¿O de qué le sirvió al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué negocio hizo? ¿Hizo negocio? No. Los creyentes tenemos la seguridad de que nuestra alma está en las manos de Dios. Solo Dios puede cuidar nuestra alma. Solo las manos poderosas de Dios sí podrá asegurar que nuestro espíritu esté bien guardado. Y antes de finalizar, quiero recordar algo que está escrito en el Salmo 22, verso 6. En la tercera parte dice, horadaron mis manos y mis pies. Esas manos poderosas, esas manos buenas, esas manos protectoras, un día fueron horadadas, perforadas por clavos, clavadas por manos de inicuos, por hombres pecadores, y esas manos fueron clavadas a una afrentosa cruz. ¿Sí? Hoy esas manos, las manos que nos cuidan, las manos que nos guían, las manos que proveen, las manos protectoras, hoy esas manos llevan allí las marcas de los clavos. Y yo creo que un día el Señor nos llamará a su presencia y nos mostrará cómo lo hizo con Tomás. Y yo creo que a muchos de nosotros nos reprochará por no haber confiado en su amor cuando estábamos aquí, por no haberle creído, por no haber vivido como Él esperaba que nosotros viviéramos. Esas manos, Él nos va a decir, mirá mis manos, y seguramente nos va a decir, ¿qué más podría haber hecho por vos? ¿No? Ojalá que mañana cuando estemos aquí en la cena del Señor podamos recordar esas manos, manos poderosas, manos de cuidado, manos de amor, que disciplinan, que cuidan, que protegen, que sostienen, que proveen. Las manos del Señor que fueron clavadas en la cruz por nosotros. El himno 499 dice en una de sus estrofas, manos preciosas, tan lastimadas, por mí clavadas en una cruz. En este valle mis pasos guía, sé mi alegría, mi norte y luz. Y luego termina diciendo, crucificado en un madero, manso cordero muerto por mí. Oh, guarda mi alma que en ti reposa, siempre dichosa cerca de ti. Queridos hermanos, las manos de Dios son las mejores manos. Nuestra vida está en sus manos. Estamos seguros, protegidos, cuidados, animados, disciplinados, y nada ni nadie nos podrá separar de esas manos. Disfrutemos ese privilegio que tenemos, ¿sí? Y agradezcámosle a Dios por el cuidado que Él tiene por cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida. Que el Señor nos bendiga.